Bien, les pedí. Bien, buenos días a todos y a todas. Hoy que se concluye, ¿verdad? Una semana intensa de trabajo en el marco de la 7ª Semana Nacional de las Ciencias Sociales. Creo con actividades importantes que nos van a llevar a reflexionar a lo largo de toda esta semana, ¿verdad? Con temas diversos e interesantes. La mesa que a continuación vamos a llevar a cabo es un tema, bueno, creo que de vital importancia. Es el ascenso de los partidos populistas de la derecha radical en América Latina y Europa. Esta mesa está a cargo del doctor Noé Hernández Cortés y una alumna del doctorado, la maestra Shelha Fernanda Torti Galán. Vamos a presentarles una semblanza. Fueron muy modestos al entregar su semblanza, pero creo que lo importante es escuchar sus ideas y en atención a eso, pues dedicar un poco más de tiempo a ello, que es lo que nos tiene aquí. El doctor Noé Hernández Cortés es doctor en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, sede México. Es docente investigador de la Universidad, de la Unidad Académica de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es miembro del cuerpo académico Procesos Sociales Contemporáneos, Ciencia Política y Sociedad, y su actual proyecto de investigación es Populismo, Republicanismo y Democracia Plebeya, debates y perspectivas teóricas en América Latina. Ha publicado diversos artículos y capítulos de libro en el área de la ciencia política. Además, cuenta con el perfil deseable y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. La maestra Shelha Moira Fernanda Torti Galán es licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas, maestra en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Actualmente cursa el doctorado en Ciencia Política en la Unidad Académica de Ciencia Política de la misma casa de estudios. Su tesis de doctorado, que se encuentra en el proceso de investigación, lleva por título Discursos, políticas de exclusión y soporte electoral de los partidos populistas de derecha radical. Casos paradigmáticos. Bueno, yo creo que sin más, les damos el uso de la voz a los ponentes para aprovechar. Sí, bueno, buenos días a todas y todos. En primer lugar, para comentar que es un gran gusto compartir la mesa con la doctora Norma. Muchas gracias por la presencia aquí con nosotros y por supuesto con el trabajo que hemos venido realizando en términos ya prácticamente de un año, que es la investigación doctoral de Fernanda, el cual también es un gran gusto poder compartir la mesa el día de hoy. En primer término, en realidad la ponencia tiene que ver con los primeros hallazgos empíricos que hemos venido realizando, fundamentalmente, por supuesto, el trabajo de Fernanda. Y voy a iniciar en primer término una breve introducción de lo que está detrás de la investigación de Fernanda. En primer lugar, estos son una forma de sistematizar los primeros datos de lo que estamos realizando, que es el primer artículo con Fernanda. Y en términos propiamente de metodología, lo que nosotros señalamos de la relevancia de lo que es el populismo, fundamentalmente tuvimos que hacer ahí un conjunto de criterios metodológicos, es decir, distinguir entre los conceptos, los llamados conceptos acumulativos. Estos conceptos acumulativos, por lo general, cuando se tiene un concepto y se quiere explorar,
los conceptos acumulativos tienen, digamos, la ventaja, pero también desventaja. La ventaja porque quieren meter muchos atributos políticos, económicos, sociales, culturales en un solo concepto. La gran desventaja de esos conceptos acumulativos es que se pierde o se difumina el concepto, y más un concepto que es en debate como es el populismo. El otro tipo de conceptos son los llamados conceptos aditivos. Los conceptos aditivos pueden ser que tengan un atributo o otro más, es decir, unas 3 o 4 dimensiones, pero puede ser que el fenómeno ya empíricamente, de acuerdo a lo que marque la teoría, no se encuentren 2 atributos, se dejen fuera y puedes tener que aparezcan empíricamente con 2 atributos. Lo que nosotros hicimos es más bien insertarnos en un concepto que sea claro, que empíricamente ya sea validado y que nos resulte coherente con los datos que podríamos tener a la mano. Entonces, este tipo de ejercicio metodológico pues viene de Sartori, que se llama formación de conceptos. Entonces, tenemos un concepto que permita claridad, que permita ciertos criterios, ciertos atributos que destaquen cuando nosotros podemos hablar de un partido populista de derecha radical. Y esto creo que también en la discusión nos permitió a Fernanda y a mí pues no irnos en ocasiones con conceptos que vienen de otros marcos significativos y que en ocasiones mezclamos muchos conceptos y perdemos perspectiva de los marcos significativos. Como va a explicar Fernanda, en realidad en donde nosotros nos vamos a posicionar, con qué literatura académica queremos discutir, es con lo que se llama el enfoque ideacional. ¿Y por qué es importante este enfoque ideacional? Porque una vez que ya tenemos propiamente un concepto muy bien definido de lo que significa el populismo y específicamente de la derecha radical, lo que permite tener un buen concepto es hacer política comparada. Es decir, se entiende que la teoría nos va a decir si ese concepto se comporta igual en los casos que en este sentido se han seleccionado para la investigación, que es el caso de Italia, el caso de España, Argentina y Brasil, y ver si en realidad funciona este concepto. Yo no me detengo a señalar toda esta parte metodológica, porque es lo que va a exponer Fernanda, pero sí un poco abrimos esta introducción, porque en la investigación es bien importante tener el concepto claro, que sea coherente, que no haya choque o tensiones de marcos significativos, y saber con qué literatura queremos nosotros discutir, en dónde queremos contribuir en el área de la ciencia política. Y también es de gran utilidad tener un concepto muy claro por el tipo de investigación que se pretende realizar, que es política comparada, poder comparar el populismo, partidos populistas en distintos países. Y finalmente señalar que en este caso el enfoque ideacional no solamente durante mucho tiempo en la literatura se pensaba que con el surgimiento de un líder era suficiente para que se diera el populismo. Hoy sabemos que esto no es así, que el líder no surge de manera, digamos, espontánea. Es necesario que haya un electorado, un soporte electoral que le dé fuerza justamente a ese líder. También se creía que el líder de una u otra manera convocaba de manera irracional a las masas. Hoy sabemos que no. Hoy sabemos que el votante elige de manera racional por partidos de derecha radical. Y eso gracias a los estudios de opinión pública y lo que va a explicar Fernanda, que son las actitudes populistas. Entonces, por lo general, cuando pensamos en populismo, solamente pensamos en el líder que lanza un discurso y ese discurso que es populista, pero hoy, gracias a la literatura y a los estudios recientes, sabemos que no es el único atributo. Sabemos que ahora los votantes eligen de manera racional, sean partidos de derecha radical, y aunque no es de nuestro interés, pero lo tenemos presente, o partidos populistas de izquierda. Pero el líder no está aislado, tiene soporte electoral. Y esto antes en la literatura no se tenía conocimiento al respecto. Pero bueno, esa digamos es la introducción del debate que hemos estado afinando con Fernanda. Por supuesto, en este proceso
faltan más años para ir profundizando en la investigación, pero creo que ya podemos dar algunas conclusiones o un asomo de lo que hemos encontrado al comparar estos 4 países. Entonces, de mi parte sería por el momento la introducción y le doy la palabra a Fernando. Bueno, buenos días. Agradecer a la doctora Norma y al doctor Noé por la introducción. Y bueno, sin más, tenemos que entender que en las sociedades actuales la derecha está creciendo, la derecha radical, los grupos más radicalizados están tomando una fuerza que es relevante y que cada vez se acrecenta más, no nada más en países europeos, sino a lo largo y ancho de toda la orbe y en América Latina, bueno, no es la excepción. Por eso decidimos tomar estos casos de estudio, ¿no? Casos que nosotros les llamamos paradigmáticos, perdón, justo porque creemos que pueden ser los cimientos para que la derecha siga creciendo y nuevos grupos, nuevos partidos políticos de esta ideología, bueno, tomen más relevancia. Nosotros, nosotros nos basamos en 3 enfoques, o nuestra investigación se recuesta en 3 enfoques. La siguiente, por favor. Que son, la sociología crítica por Gino Germani, la teoría del discurso por Ernesto Laclau y Amudé y Rovira con la teoría ideacional, que es el enfoque al que nosotros hacemos más alusión. Bueno, tenemos que empezar a entender que, Germani se enfoca en sociedades en transición, particularmente en aquellas que están en procesos de modernización incompleta. Para él, el populismo surge como una respuesta de sectores sociales que han sido excluidos del proceso de modernización principalmente, y que estos sectores buscan canales alternativos de participación política debido, a su marginación principalmente. Él dice que las sociedades que no logran integrar plenamente a ciertos grupos, como son trabajadores rurales, clases bajas urbanas, movimientos sociales, generan las condiciones para el surgimiento del populismo. Y actúa como un puente para que estos sectores excluidos tengan acceso a la política. En un primer momento podríamos pensar que estos partidos de derecha radical se sienten excluidos, pero más adelante voy a explicar por qué no, sino lo contrario. Él dice que la derecha radical no se refiere especialmente al populismo de esta ideología, sino que su enfoque nos puede ayudar a entender cómo los cambios sociales y las transiciones pueden movilizar sectores insatisfechos que son a menudo clave en el apoyo de estos movimientos. Es decir, en sociedades que no se sienten contentas con los grupos políticos, existe insatisfacción, y esta insatisfacción se vuelve electorado que puede votar a estos partidos políticos. Por su parte, la teoría del populismo de Ernesto Laclau, él no ve al populismo como una ideología, sino como una lógica política. Para él, el populismo se construye a través de un campo popular, que es una agrupación de demandas heterogéneas en sectores sociales insatisfechos. Para este autor, el líder populista no es un autónomo. Es decir, aquí entra la figura del líder como un aspecto importante para entender a estos partidos políticos. Nosotros retomamos al líder político que toma fuerza y que su discurso, además, es aquel que convence al electorado. Laclau también enfatiza el papel del discurso en el populismo, ya que es a través de que se construyen las identidades políticas y se organiza al pueblo en contraposición a las élites. Laclau no se enfoca exclusivamente en el populismo de derecha. Es aplicable a la manera en la que los líderes de derecha radical movilizan a sectores de la sociedad que se sienten olvidados o traicionados por las élites tradicionales, ¿no? Por los partidos que ya habían estado o han estado en el poder. Y por su parte, el tercero, que es la teoría ideacional, que es en la que nosotros recostamos nuestra investigación. Estos autores dicen que el populismo es una ideología delgada. Esto significa que es flexible y puede combinarse con otras. Tiene algunos componentes adicionales del populismo de derecha, si bien no hablan en exclusivo de sí se dice que puede ser una ideología delgada, ya que se complementa, con el nativismo y con el autoritarismo. Además de que para estos autores, el populismo de derecha radical
presenta una fuerte división moral entre el pueblo virtuoso y la élite corrupta, que vamos a explicar más adelante. La siguiente, por favor. Bueno, en esta teoría, en la teoría ideacional, podemos definir al populismo como una ideología delgada, ya que es una ideología que es flexible, no está completamente formada como podría ser el marxismo, el liberalismo, el socialismo, sino que esta puede tomar o combinar atributos de otras ideologías para formarse a sí misma o cambiar. Los puntos claves de esta ideología son la división moral entre el pueblo puro y la élite corrupta. El populismo se basa en una polarización moral. Bueno, es una ideología delgada, como se había mencionado, porque por sí sola no proporciona un programa político detallado, sino que es flexible, como se había mencionado. Y bueno, el populismo de derecha radical, pensado desde una ideología delgada combinada con elementos como el nativismo y el autoritarismo, puede hablarse de derecha radical. Este tipo de populismo generalmente, bueno, adopta un discurso antiinmigratorio, se opone a los derechos de las minorías y aboga por políticas más restrictivas. Un ejemplo práctico podría ser el discurso de líderes, que vamos a mencionar más adelante, donde hablan de recuperar al país para el pueblo, es decir, un nacionalismo que está presente, y culpan a las élites políticas, sobre todo a la izquierda, y sobre todo se toman los atributos del fracaso de las economías para culpar a estos partidos políticos y entonces tomar fuerza, ¿no? O sea, diciéndose o llamándose a sí mismos los salvadores del pueblo, los salvadores de la nación. La siguiente, por favor. Y bueno, nosotros tenemos variables de interés que son los casos que vamos a exponer. Nosotros retomamos a Argentina y a Brasil para el caso latinoamericano y a Italia y a España para el caso europeo. Nosotros nos basamos en analizar el discurso de 4 líderes de partidos políticos de derecha radical para poder explicar pues todo el enfoque teórico. Desde la aplicación de los casos, si retomamos a Laclau, bueno, él nos ofrece una clave para entender el populismo a través del discurso. El populismo es una lógica política en la que el líder construye una identidad colectiva llamada pueblo y forma demandas sociales insatisfechas que se unifican bajo un enemigo común, que suele ser la élite o el sistema. Para el caso de Italia y de España, nosotros retomamos a Meloni para el caso de Italia, a Abascal de Vox para el caso de España. Y bueno, Meloni ha construido un discurso que, la siguiente por favor, un discurso que identifica a los inmigrantes y a la Unión Europea como amenazas al pueblo italiano. En su narrativa, los italianos han sido abandonados por la élite política que ha permitido la inmigración masiva, presentándose a sí misma como la defensora del pueblo contra esa traición. Para el caso de España, bueno, Santiago Abascal ha utilizado un discurso que promueve la defensa del pueblo español contra los enemigos internos, como las minorías, los movimientos independentistas, los grupos feministas, y a los externos como la inmigración y la globalización. En este contexto, la élite política, especialmente los partidos tradicionales, son tratados como traidores a la nación o traidores al Estado, ya que no protegen al pueblo y no protegen a los valores nacionales. Por su parte, para el caso latinoamericano, en Brasil, Bolsonaro utilizó un discurso populista para unir a los sectores conservadores de la sociedad bajo la idea de que la izquierda es corrupta. Esta izquierda que fue y está todavía liderada por el Partido de los Trabajadores ha traicionado o traicionó al pueblo brasileño y en su narrativa se centra la inseguridad, la corrupción y la crisis moral. Se presenta a sí mismo como el defensor del pueblo que está luchando contra el establishment corrupto. Y por su parte, bueno, en Argentina, el caso más actual, que es el de Milei, bueno, el discurso se observa desde una construcción del pueblo argentino como una masa de ciudadanos que han sido oprimidos por las élites políticas que son corruptas y que
y sobre todo por el sistema de casta que maneja sobre todo la economía, es decir, los empresarios. Milei se presenta a sí mismo como el líder que va a liberar al pueblo argentino de esta opresión, capitalizando el descontento de la corrupción política y el estancamiento económico. La siguiente, por favor. Bueno, me voy a permitir leer algunos de los mensajes emitidos por estos líderes. Para el caso de España, bueno, Santiago dice sobre la inmigración. Los inmigrantes ilegales son delincuentes y no respetan nuestras leyes. No tienen cabida en España. Debemos proteger nuestras fronteras y nuestra cultura. Para el caso de los movimientos separatistas, el enemigo está en casa. Los separatistas han sido financiados durante décadas por los gobiernos cobardes de Madrid y es hora de ponerles fin y defender la unidad de España. Sobre los derechos de género, el feminismo radical es el mayor enemigo de la familia. Estamos siendo atacados por leyes que destruyen la igualdad entre los hombres y las mujeres y es hora de restaurar el sentido común. Para el caso de Italia, Meloni dice sobre la inmigración: no podemos aceptar más inmigración ilegal. Italia no puede ser el campo de refugiados de Europa. Debemos proteger nuestra nación y nuestra identidad cultural. Sobre la Unión Europea, Italia no será una colonia en Bruselas. No nos arrodillaremos ante las órdenes de una élite globalista que no entiende las necesidades de nuestro pueblo. Sobre la familia tradicional, la familia natural es el pilar fundamental de nuestra civilización. Defenderemos la familia y nos opondremos a cualquier intento de destruirla con teorías de género que nada tienen que ver con nuestra cultura. Para el caso de Brasil, Bolsonaro dijo sobre los inmigrantes: no podemos aceptar a todas las personas que quieran venir aquí. Brasil no puede ser un país de inmigrantes. No queremos convertirnos en la cloaca del mundo. Sobre las comunidades indígenas, es una lástima que la caballería brasileña no fuera tan eficiente como la americana, que exterminó a los indios. Sobre los derechos LGBTQ+, prefiero que mi hijo muera en un accidente a que sea homosexual. Por su parte, Javier Milei, sobre la casta política. La casta es el cáncer de este país. No hay espacio para estos parásitos en la Argentina. En la Argentina libre que vamos a construir, los vamos a correr del poder. Sobre los subsidios sociales, el subsidio es un invento de la casta para mantener a la gente en la pobreza. Hay que eliminarlo y dejar que el mercado haga su trabajo. Sobre el sistema educativo y la ideología de género, el marxismo cultural y el feminismo están destruyendo nuestras instituciones, incluyendo el sistema educativo. Hay que eliminar la ideología de género que adoctrina a nuestros hijos. Y bueno, para ponerles más voz a estos líderes, vamos a transmitir un video. Financiando la inmigración ilegal. Lo digo porque, según las noticias que leemos, parece que ustedes piensan que a los españoles, a las familias españolas, les sobra el dinero. Usted destina 98 millones de euros solo a la alimentación de los ilegales que llegan a Canarias en un año. Usted destina 20 millones de euros para que las comunidades autónomas atiendan solo a 400 ilegales, cuando sabemos que son miles y que serán más. Ofrece 36.000 euros al año por cada MENA acogido. 4,2 millones de euros para pagar los vuelos de los ilegales que ustedes traen a la península y gasta 170 millones de euros solo en 5 meses para alojar a los inmigrantes ilegales en hoteles de toda España. Usted ha empleado 3.000 millones de euros de los españoles, que no sobran a los españoles, para atender a 57.000 ilegales que entraron en España en el año 2023. Y esto que sepamos o que ustedes reconozcan. A la familia natural. No a los lobbies LGBT, sí a la identidad sexual, no a la ideología de género, sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte, sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islamista, sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva, sí al trabajo de nuestros ciudadanos, no a las grandes finanzas internacionales, sí a la soberanía de los pueblos, no a los burócratas de Bruselas, y sí a nuestra civilización, y no a quienes quieren destruirlo. Brasil acima de todo. Brasil por encima de todo, palabras del actual presidente brasileño Jair Bolsonaro en la convención del Partido Liberal para lanzar su candidatura a una nueva presidencia.
En el acto que reunió a más de 10.000 simpatizantes en Río de Janeiro, también fue confirmado el general de la Reserva del Ejército Walter Sousa Braga Neto como su candidato a vicepresidente en las elecciones del 2 de octubre próximo. Bolsonaro arremetió contra la Corte Suprema, contra el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva, su más fuerte rival en esta contienda, y contra el avance de la izquierda en toda América. Temos que trazer o jovem de izquierda. Tenemos que enseñarle la verdad a los jóvenes de izquierda, mostrarles lo que pueden perder con su candidato, un candidato que apoyó a otros en toda América del Sur. Fíjense en la pobreza en esos países. Vean Venezuela. Chávez y Maduro tuvieron su apoyo. Fíjense también en Argentina, un país alguna vez próspero, pero que ahora tiene un 50% de la población viviendo en pobreza. Gana plata, es un héroe. Digo, es un benefactor social porque lo hace vendiendo precios de mejor calidad, digamos, a un mejor precio. Entonces, esto no es menor, porque si Argentina va a empezar a generar un proceso de fuerte crecimiento económico, en la medida que ustedes empiecen a generar ese proceso, se van a generar ganancias extraordinarias. Y no le demos lugar a los zurdos de mierda que vengan a decir que eso está mal. Porque ellos que se basan en la envidia, en el odio, en el resentimiento, van a venir a hinchar las pelotas con el coeficiente de Gini, la desigualdad. Y en realidad, o sea, esos tipos que están capturando los grandes beneficios son los que nos... Bueno, las citas y los discursos que acabamos de ver subrayan una tendencia común en el discurso de la derecha radical: la exclusión de ciertos grupos sociales y la construcción de una narrativa que identifica a la élite política o a la economía como enemiga del pueblo. Además, en todos estos casos se observa una defensa de la soberanía nacional y de tradiciones frente a amenazas externas, como es la inmigración, internas, como son los movimientos, ¿no? Movimientos sociales sobre todo. Estos líderes utilizan esta retórica para movilizar el apoyo de sectores descontentos, de élites y, bueno, de la globalización. Gracias, Fernanda. Nomás una última consideración, que son propiamente las conclusiones. A ver si, por favor, ingeniero Carlos, ahí la última diapositiva. Es muy breve estas conclusiones, pero adelantamos ya lo que señaló Fernanda. Lo que encontramos justamente es que en términos de la comparación es bien importante, porque esta literatura pues es muy reciente. Se creía que no se podía comparar América Latina con Europa y lo que se ha demostrado es que justamente tenemos fenómenos interesantes. Por ejemplo, aunque no es propiamente de nuestra investigación, como los grupos de extrema derecha en México pues tienen una relación con Vox, con Meloni en Italia. Entonces no es algo que es ajeno a América Latina, sino que ya la literatura empieza a realizar ese tipo de comparaciones entre lo que sucede con partidos de derecha radical en América Latina y en Europa. Y bueno, ahí muy brevemente las primeras conclusiones, que son conclusiones por supuesto tentativas de lo que hemos venido investigando. En primer término, encontramos que en materia de política antiinmigrante es lo que predomina en Europa en los discursos, pero que también en el caso de Bolsonaro, como lo comentó Fernanda, también está presente. Sin embargo, los contextos históricos pues sí son muy importantes. En el caso de Bolsonaro, también hace una política de exclusión hacia los grupos más vulnerables, y que también en términos de la brutalidad policial fue muy presente durante el caso de Bolsonaro. Entonces son también contextos muy específicos en donde como los líderes buscan un soporte electoral, lo obtienen y hacen políticas públicas a partir de ese soporte electoral. Otro punto importante es qué sucede con la democracia en términos de esos partidos populistas. Lo que sucede es que nosotros definimos lo que es la derecha radical
como aquellos partidos políticos que participan de la arena electoral, si bien es cierto, critican a la democracia, pero no se desbordan o no desconocen los instrumentos de la democracia. A diferencia de la extrema derecha, que sí desconoce mecanismos propiamente de la democracia. Comento esto porque también es cierto que hay otros investigadores que señalan que eso no es derecha radical, esto también lo hemos discutido, sino que es fascismo. Es otra literatura que no desconocemos, pero que nosotros queremos aportar al enfoque ideacional, a una literatura muy específica con la cual queremos nosotros discutir. Y finalmente, en términos de lo que es la parte metodológica, es bien interesante porque también la investigación permite tener conocimiento de teoría electoral y teoría de partidos. Muy brevemente, por ejemplo, cómo Milei, un outsider, sin un soporte de organización de partido, logra obtener la presidencia. Es decir, un outsider que llega y gana la elección sin tener una organización partidaria como lo tenía el peronismo, ¿verdad? Entonces son cosas bien interesantes porque supone que un partido que puede tener mayor organización en territorio, supone que va a tener mayor soporte electoral. No fue el caso de Milei, entonces son cosas o preguntas que nos estamos planteando. En México, Morena, que tuvo capacidad territorial de organización en poco tiempo y que tuvo un soporte electoral sumamente significativo. Entonces, el populismo también toca otras áreas como la teoría electoral y la teoría de partidos, de lo que supone lo que nos indica la teoría de partidos, que un partido va a tener fuerza electoral cuando es bien organizado en términos de territorio, pero no sucedió con Milei. Entonces son algunas cuestiones que nos lleva todavía a conclusiones tentativas, pero todavía tenemos preguntas abiertas sobre el comportamiento ya muy específico de los casos, pero bueno, se tiene hasta el 2027 para poder ir a ahondar en esas preguntas. Bueno, de mi parte sería mucho, no sé si deseas algo agregar, Fernanda. Gracias. Bien, pues agradecer por la exposición, sin duda muy importante porque, bueno, da muestra de que a lo largo de el desarrollo que han tenido estos partidos, pues de derecha, ¿verdad? Populistas, han tenido sin duda en cada una de sus etapas características diferentes, pero lo que los ha llevado a, pues a unirse, ¿no? O a definir es que tienen estas características en común, como lo decía, ¿no? El nativismo, esta idea de combinar el nacionalismo con las ideas xenofóbicas es algo que los ha hecho fuertes. Y sin duda también el autoritarismo, como bien lo explicaron y lo demostraron en los videos, ¿no? El autoritarismo que caracteriza mucho a estos líderes populistas de derecha. Pero también en sí lo mencionaron muy bien, la construcción del mismo concepto, que creo que eso es lo que nos lleva justamente a pensar en esta discusión de cómo no cruzar esa línea tan delgada, ¿verdad? De que estas características que tienen los líderes populistas de derecha luego no se vean seducidos por los líderes de izquierda, ¿verdad? Y que en la práctica política hacen algo muy parecido a lo que pueden ser la ideología de estos partidos, ¿no? De derecha. Creo que a veces lo vivimos nosotros ahora en nuestro contexto nacional, cómo entramos en estas contradicciones en esta idea del populismo, se genera una polarización social, ¿no? Que en otros países se utiliza este discurso de una parte de la sociedad, el pueblo bueno y la élite corrupta, ¿no? Entonces creo que esta ponencia nos lleva justamente a pensar desde la parte conceptual, que bien lo están trabajando, cómo están definiendo o cómo lograron definir la integración de los conceptos
pero creo que nos propone a eso, ¿no? Nos invita a pensar en esta línea tan delgada que puede tener entre lo que es la ideología política y la práctica política. Y bueno, pues daríamos el paso a... está la compañera, está ahí, después la doctora Maleli. Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por esta gran ponencia. Felicitarlos también. Y mi pregunta es muy breve. Mi pregunta es si las crisis económicas son una condición necesaria o qué otra variable es condición necesaria más allá de este conservadurismo moral que ya todos sabemos y nos explicaron para el ascenso de las ultraderechas en general, ¿no? Entiendo que se catalogan bajo como variables muy determinadas, pero que, a ver, o sea, sí, justo más allá del conservadurismo moral, ¿qué variables o qué condiciones necesarias ustedes han encontrado? Y ya es cuando. Bueno, felicitarlos, estuvo muy interesante, creo que está muy bien delimitado teóricamente. Me gustaría que ahondaran un poquito más en lo que comentaba el doctor Noé al final, en cómo en estos gobiernos que han llegado al poder, el caso de Bolsonaro, de Milei, de Meloni, estos discursos, cómo se han traducido en política pública, cómo se han materializado en política pública en los casos concretos donde han llegado al poder. Pregunto por la cuestión, poniendo un ejemplo que es el de Milei y la ley Ómnibus, por ejemplo, que bajo la ingeniería constitucional e institucional del caso argentino, la ley no se materializó en política pública. Entonces me gustaría saber o que nos explicaran un poquito más a fondo cómo se dan en estos casos concretos la materialización en política pública de estos discursos. Y sería todo. Gracias. Igual que mis compañeros, me sumo a las felicitaciones, muy interesante en estos tiempos donde pues, el péndulo político parece tenderse tanto a veces a la izquierda como a la derecha extrema. Bueno, mis preguntas son dos muy breves. Primero, ¿qué papel ha jugado lo que Nancy Fraser llama el neoliberalismo, perdón, el progresismo neoliberal? Esta ideología que ella define como una construcción hegemónica que atiende al reconocimiento, pero no a la redistribución. Y segundo, pues, ¿qué papel han jugado los intentos de los estados por regular los espacios digitales? O sea, ¿qué le ha provocado a la derecha estos intentos de los estados a los espacios digitales? Por ejemplo, Brasil, ¿no? Que hace poco prohibió X, ello tras un golpe de estado orquestado por bolsonaristas, o en el caso británico, donde a pesar de que ya están separados de la Unión Europea, hace poco hubo restricciones o detenciones porque ciertas personas compartieron información fraudulenta acerca de la identidad de un sospechoso y de asesinar a 3 menores, ¿no? Y bueno, quisiera saber qué papel ha jugado los intentos de los estados por restringir el ciberespacio. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Fernanda, doctor Noé, por las ejemplificaciones y las conceptualizaciones frente al tema de la derecha radical, los ejemplos que nos brindan sobre las amenazas internas y antimigrantes, que son algunas, digamos, de las expresiones de estos gobiernos, de la brutalidad policial. Y me gustaría referirme un poco a lo que mencionaba la profesora Norma, y es pensar esa delgada línea entre ideología política y práctica política, esas contradicciones y esa polarización. Preguntarles si esos discursos y esas prácticas dentro de líderes populistas de la izquierda también pues son parte de esas prácticas políticas. Y solamente pues para ejemplificar, porque pues sí me interpela bastante, una noticia de ayer de agentes del INM, del Instituto Nacional de Migración, que amenazan de muerte a la activista colombiana Paola Morales en Tijuana. Pues ella hacía una grabación de algunos videos donde había un cuarto con niños retenidos y hacinados en un cuarto ya de filtro. Y el testimonio de ella es: ya iba saliendo, pero sentí que alguien venía a mi lado y muy cerca, y escucho una voz que me dice: putas venezolanas y colombianas, las vamos a descuartizar. Yo le digo: usted me está agrediendo, y me doy cuenta que era una funcionaria del INM. Todavía me dijo: pinche putita, llegas a publicar ese video y te vamos a encobijar.
Entonces, este no es el único caso, se presentan muchos dentro de gobiernos que se dicen de izquierda, progresistas y demás. ¿Y cómo entender entonces esas prácticas que también tienen que ver con esas amenazas antimigrantes y con esa brutalidad policial? Gracias. Felicidades por la exposición. Quisiera preguntarles dos cosas, si en sus hallazgos han encontrado las principales características de por qué la gente vota por esas opciones. Es decir, si a pesar de que son políticas o discursos en contra de las clases bajas, porque algunas clases bajas votan por ellos, ¿no? En ese sentido. Segundo, si hay una diferenciación por el asunto de manejar luego como ideología, esta idea, por ejemplo, de ideología marxista, pero luego también algunos dicen, bueno, es que también hay marxismo científico, ¿no? Entonces no sé si hay alguna diferenciación a la hora de hacer estas diferenciaciones entre ideología y ciencia y práctica política, ¿no? Nada más, gracias. ¿Nada más? ¿Les parece bien? Sí. Buenos días, soy Roberto Sandoval Rodríguez. Llegué aquí por coincidencia, pero está muy interesante. Doctor Noé, usted mencionó que cómo Milei llegó al poder sin una organización como llegó el gobierno, por ejemplo, actual de México. Entonces ahí se me hizo interesante mi opinión, porque yo estuve dentro de la fundación y la movilización y las asambleas constitutivas y todo lo que llevó a cabo el partido, el registro, los primeros procesos. Y yo tengo una opinión desde adentro del actual sistema político. Duré 10 años, tengo 2 años fuera. Entonces yo me doy cuenta que en realidad el actual sistema de Morena no fue tanto ni la organización ni estructura, sino que llegó al poder porque en primer lugar, o sea, fueron 3 puntos. Un líder social, era el punto principal. En base a ese líder social se hizo una fuerte inversión en publicidad y después una fuerte inversión en movilización, pero nunca hicimos estructura. No hay padrón, no hay una militancia real, no hay un registro real de militancia, no hay comités municipales en todo el estado, ni siquiera en la capital. No hay una actividad de organización, no existe. No hay un padrón de militancia, no hay un registro real, sino que fueron esos 3 factores los que llevaron a este gobierno al poder: liderazgo social, inversión en publicidad fuerte y movilización, una inversión fuerte en movilización. Entonces, en esa coyuntura y en esa apertura de esa política, pues entró gente no muy deseada ni bien vista por el pueblo, pero fue un mal necesario. Entonces, ¿qué es lo que ustedes, maestros, cómo visualizan el futuro de un partido que realmente no tiene una organización, ni una estructura, ni una militancia? Gracias. Muy bien, pues muchas gracias por las preguntas. Bueno, en realidad íbamos a iniciar dándole las gracias porque ya es viernes y después de toda una jornada que estén presentes, pues muy generosa la presencia y las preguntas, por supuesto, ¿no? Muy bien. Con respecto a los planteamientos, lo que señala Karen específicamente, sí hay variables económicas. Lo interesante es que apenas estamos en un proceso, pero sí tiene relevancia la cuestión económica tanto para Europa como para América Latina. Y aquí lo que vamos a hacer nosotros es que por primera ocasión en el 2019 se hizo una base de datos enorme
que mide tanto partidos políticos europeos como partidos políticos de América Latina. Y esa base de datos nos permitió a nosotros pues entusiasmarnos y decir sí vamos a poder encontrar datos a partir de lo que señala la teoría, porque son datos comparables y ahí viene la parte de las variables económicas. De hecho, hemos hecho o realizado ya algunos pequeños ejercicios con esa base de datos, pero no los hemos mostrado acá porque los tenemos todavía que comentar. Dudamos en presentar algunos datos ahora, pero sí, por ejemplo, en el caso de Europa, el Brexit marcó muchísimo lo que son las actitudes del electorado. Entonces, la parte económica, por supuesto, tiene gran relevancia y yo creo que se va a tomar en la investigación de Fernanda, ¿no? Y con respecto a política pública, igual también, esta misma base de datos mide política pública migratoria, política fiscal, política social, política electoral. Es decir, sí es una buena base de datos en la cual nosotros podemos extraer algunos elementos, pero además de variables contextuales para cada uno de los casos. Y eso es bien importante porque, en efecto, ¿cuál es la relevancia en ciencia política estudiar a los partidos de la derecha radical? Porque justamente como señala la doctora Maleli, hay esos casos muy específicos, ya muy concretos, en donde hay afectaciones muy directas a los derechos humanos y que es bien importante que se considere que los estudios de los partidos de la derecha radical inician como un área de investigación muy nutrida en ciencia política a partir de que Trump gana las elecciones y después en América Latina Bolsonaro. Y eso, en efecto, en otra investigación que realizamos, ¿verdad? En el caso de Trump, cómo cambió las vidas de los migrantes mexicanos en entrevistas que se realizaron, cómo en realidad un discurso de odio como el de Trump no solamente se quedaba en la élite política, sino que también en la vida cotidiana impactaba ese tipo de discursos, ¿no? Por otro lado, con respecto al concepto de ideología y el marxismo, en realidad nosotros tenemos una definición básica y clásica de en ciencia política y de ideología, pensar la ideología en términos de derecha e izquierda, pero también tiene una razón de ser, porque metodológicamente nos permite acotar el concepto y derecha e izquierda estadísticamente se puede medir. Esa es la gran virtud, ¿no? Por supuesto, puede estar a debate esto, pero en el momento de que nosotros podemos trazar en un continuo, en un eje de las X, cómo se posicionan los partidos políticos, esto es posible gracias a pensar la ideología en términos de derecha e izquierda, ¿sí? Entonces tenemos una idea muy básica en ciencia política, pero que corresponde a que la teoría se pueda reflejar, que sea medible con algunos datos en términos de los partidos políticos. Ahora, esta base de datos, por ejemplo, para Europa más o menos anda con unos 250 partidos políticos y para América Latina unos 180 partidos políticos. Es decir, es una base de datos robusta que nos va a poder permitir el comportamiento de los distintos partidos políticos. Y esa es la razón, en términos de derecha-izquierda, un concepto más clásico en ciencia política. Y con respecto a lo de Morena y la organización, bueno, y ahí sí, indudablemente que aprecio mucho las reflexiones, ¿no? Por ejemplo, en el caso personal, yo he estudiado más un poco la parte y tengo amigos ahí en Nezahualcóyotl, ¿no? Y cómo ahí sí se organizaron. Entiendo un poco en Zacatecas, no tengo conocimiento directo, ¿verdad? Pero ahí las organizaciones son justamente en este periódico Regeneración, vamos a pensar, ¿no? ¿Cómo pienso yo en términos de una organización partidaria? El hecho de que se reúnan en una casa, que pueden decir vamos a distribuir el periódico Regeneración y que se distribuyan en distintos grupos, eso ya implica, más allá del padrón, ¿verdad? Que físicamente entiendo la cuestión, como organización partidaria, ¿no? Entonces yo creo que es interesante y bueno, sería todo un tema de investigación cómo Morena se ha organizado
en los distintos estados, como la experiencia en Zacatecas, en Veracruz, en el Estado de México, en Oaxaca, etcétera, ¿no? Pero sí hay organización partidaria y es impresionante porque apenas en el 2014, ¿no? Que se registra Morena y que básicamente se reflejó en la cuestión de las votaciones a nivel presidencial. Pero bueno, me interesa mucho esta apreciación y en efecto creo yo que con los miembros de Morena, pues hay una crítica también muy fuerte con aquellos políticos que se han incorporado y que no pertenecen, digamos, a la ideología obradorista que algunos consideran y que es una crítica también interna del partido, ¿no? Pero bueno, esa sería toda una línea de investigación, pero yo creo que hay organización, tan solo ese hecho de que el periódico Regeneración se reúne en una casa, cómo se va a distribuir en la colonia, en el barrio, eso ya implica trabajo partidario, ¿verdad? Pero yo creo que la observación es muy pertinente y la aprecio muchísimo, ¿no? De cómo es tu vivencia en términos de Morena, creo que aquí en Zacatecas, ¿verdad? Pero perdón, no sé si, Fernanda, adelante. Gracias. Bueno, muchas gracias por las preguntas, por las intervenciones. Siempre sirve para hacerse nuevas preguntas uno mismo sobre la investigación que está realizando y poder ser más objetivo, ¿no? Al momento de plantearte, pensar el tema que estás investigando y escribir. Sobre lo que comentaba Karen de la que ya lo mencionó un poco el doctor Noé, bueno, luego ya sí me regaña el doctor Noé que sea dentro del cubículo. Yo creo que los factores económicos considero que es uno de los factores más importantes o de las condiciones más importantes para que el electorado vote por uno u otro partido. En este caso, si pensamos en América Latina, pensamos en el voto castigo, ¿no? O sea, el electorado vota por estos partidos políticos o por estos líderes, porque realmente al momento de votar, lo que sí que se ha encontrado es que piensas en el líder, ¿no? Bueno, la gente que vota piensa en el líder. Y en este caso, creo que por las condiciones mismas económicas en las que se encuentran estos países, la gente opta por otra alternativa que promete darle solución a los problemas económicos, sobre todo. Entonces creo que es una de las condiciones más importantes, la economía. Para lo que mencionaba Alan sobre las políticas públicas, creo que para el caso de Argentina ya está siendo notorio en cuanto a la economía. Para el caso de Brasil, justo incluso ayer lo comentaban las compañeras de Brasil, ¿no? Hablaban de todas estas políticas implementadas para erradicar programas previos que había en pro a los derechos de los grupos originarios, ¿no? Entonces, sí creo que impacta directamente cuando estos partidos políticos llegan a ocupar escaños altos de poder en políticas públicas. Para el caso de España, si bien Abascal no ha ganado, Vox sí que tiene presencia en el Parlamento Europeo, en el español e incluso en algunas comunidades autonómicas, como es el caso de Valencia, por ejemplo, que ya se ven restricciones en cuanto a, sobre todo en cuanto a fondos que se destinan a grupos en pro de asociaciones, por ejemplo, que ayudan a los migrantes, a las mujeres. O sea, ya se ve reducción de fondos para estos grupos, ¿no? Entonces sí que se ven afectados directamente en política pública, o sea, no se queda solamente en el propio discurso, sino que lo llevan a cabo, y creo que eso se conecta también con lo que mencionaba la doctora Maleli, ¿no? Entre esta delgada línea que existe entre la ideología y las prácticas. Es que creo que podría incluso considerarse inexistente, sobre todo para estos, pensando en la derecha radical o en los partidos más radicales, ¿no? O sea, creo que ellos van muy acorde en cuanto a su ideología y las prácticas que llevan a cabo cuando llegan al poder o incluso sin llegar al poder, ¿no? Y sobre lo que mencionaba el doctor Menchaca sobre las principales características de por qué votan las personas, pues creo yo que una de las principales características es porque los partidos progresistas o de izquierda no han dado respuesta a lo que ellos mismos prometieron en un primer momento cuando estaban sus campañas. Entonces el electorado
vota por otra alternativa buscando esas respuestas. Y en el caso de Europa, sobre todo por esta inmigración masiva, porque el nativo de esos estados se siente amenazado por los inmigrantes, ¿no? Amenazado en cuanto a empleo, etcétera. Entonces, eso pues hace que la gente vote o se sienta identificado con estos partidos políticos. Sería cuanto y de verdad agradecerles la oportunidad. Muchas gracias. Bien, pues creo que terminamos en tiempo, ¿verdad? Agradecer al doctor Noé, a la maestra Fernanda, por esta invitación a reflexionar sobre este tema que forma parte de nuestra vida política cotidiana. Creo que son los temas en los que siempre vamos a estar discutiendo en el café, en la reunión, ¿verdad? Entonces, pues gracias por eso. Gracias.